Vamos ahora con una cifra que da mucho que reflexionar. Según el Banco Mundial, entre el 2010 y el 2011, más de 44 millones de personas han aumentado la lista de personas que pasan hambre. ¿Por qué sigue habiendo hambre en el siglo XXI? ¿Es que el planeta no da para más? ¿Qué sin razón explica que en una parte del mundo haya obesidad por exceso de calorías y se haya convertido en una epidemia, mientras que en otras partes siga habiendo desnutrición? Vamos a hablar con un veterinario luchador por la defensa de los campesinos, que no es la primera vez que denuncia esta insostenible paradoja. Hoy lo hace a través de un nuevo libro, No vamos a tragar. Es el tercero de una serie donde analiza la crisis de alimentos de nuestro siglo. Gustavo Duch se declara a favor de la soberanía alimentaria. Vamos a ver en qué consiste este concepto. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos con la primera pregunta que nos hacíamos. ¿A qué se debe que todavía haya hambre en pleno siglo XXI? Pues básicamente a que con el alimento se está especulando y con los alimentos se están haciendo grandes negocios que dejan de lado sobre todo a los pequeños y pequeñas agricultoras que no pueden vivir, fijaros, no pueden vivir de su propia producción. Hay fenómenos como la especulación en bolsa, la cifra que anotabais al principio, el acaparamiento de tierras o incluso este modelo de agroindustria que solo busca sus máximos beneficios. Entonces, ¿qué tienen que ver los fondos de inversión? Por ejemplo, las bolsas ya más o menos lo apuntan, ¿no? Pero ¿qué tienen que ver los fondos de inversión con los cereales básicos? Bueno, los fondos de inversión, después de la caída de del crack hipotecario, han buscado refugio especulativo en los alimentos. Están llevando a los parquets de bolsa las cosechas que aún no se han ni tan siquiera sembrado. Están jugando con qué producción van a haber en los próximos 4, 5, 6 años. Y con esos supuestos se están comprando y vendiendo, especulando valores que finalmente acaban provocando picos especulatorios ficticios de la subida del precio de los alimentos, de los cereales, y la gente en peores condiciones no puede finalmente adquirir la comida. A 4, 5 o 6 años vista parece algo impensable, ¿no? Sí, de hecho se calcula que de cada cosecha hay 92 intervenciones de supuestas compras y ventas de esa futura cosecha, de personas que piensan que van a conseguir aumentar el precio en la medida que vaya llegando el momento final. Entonces, además de especular con el fruto de la tierra, también se especula con la tierra. ¿Qué es lo que pueden hacer los campesinos para que no se les expulse? Bueno, lo que está sucediendo es que, por un lado, se está especulando con los alimentos, como decíamos, pero a la vez otro valor que para los inversionistas se está convirtiendo en muy interesante de intereses, es la tierra fértil. La tierra fértil hay la que hay. El planeta no tiene más, no lo podemos ensanchar. Y quien posee la tierra tiene, por lo tanto, a futuro un valor muy, muy seguro. Y se están comprando tierras en países del sur, en países empobrecidos, simplemente para especular con ella. ¿Qué hay que hacer? Hay que defender ese concepto de soberanía alimentaria, de soberanía de la tierra al servicio de quien produce alimentos para sus comunidades, no de quien la utiliza para negocios, para especular. ¿Y quiénes son los exiliados rurales? Pues fijaros, es que finalmente, cuando hablamos de pobreza, el dato escalofriante es que el 70% son gente que ya no pueden vivir del campo, gente expulsados del mundo rural, y son los que definimos como exiliados rurales, gente sin tierra, expulsados por estos acaparamientos que estábamos diciendo, o simplemente muchas veces peones, mano de obra barata, a veces en régimen de esclavitud, trabajando para las grandes industrias. ¿Y los países ricos son conscientes de esta política de acaparamiento? Digamos que todo este escenario que estamos dibujando de especulación, de acaparamiento, existe porque hay la permisividad política que lo favorece. Es el modelo neoliberal que nos deja que se pueda jugar económicamente con todo, incluso con la comida, incluso con la tierra. Y ellos, nos referimos a ellos, las personas que especulan, también compran tierras para
alimentar la demanda de alimentos, precisamente, de la población rica que no para de crecer. Fijaros, el último dato que ha ofrecido el relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación indica que hoy en el planeta hay más personas que padecen problemas de salud por comer mal y más que por no comer. Hay 1.000 millones de personas que pasan hambre, pero es que hay 1.400 millones de personas que este mismo modelo de agroindustria que genera pobreza les está llevando a lo que comentábamos, ¿no? Obesidad, problemas de nutrición. ¿Por qué? Porque la cadena agroalimentaria que estamos denunciando solo mira por su propio interés, solo mira por sus cuentas corrientes. Hay un exceso de oferta. No necesitamos tanta oferta alimentaria. Bueno, lo que nos encontramos hoy es que cuanto más se produce, más hambre hay en el mundo. Porque estamos produciendo para esos mercados especulativos, estamos produciendo para nuestros coches. La mitad de la cosecha de maíz en Estados Unidos, por ejemplo, ya se está dedicando como agrocombustibles. Y se funde directamente. Eso es. Y finalmente también estamos produciendo para una cadena que necesita muchos cereales, que necesitan las ganaderías que finalmente nos abastecen de carne. Y sabemos y somos conscientes de que todo este modelo agroindustrial descansa sobre el interés, sobre una dieta excesivamente cárnica, que es lo que finalmente mayores resultados económicos les permite. Está todo conectado, ¿no? ¿Qué otros cereales? Hablaba del maíz. ¿Qué otros cereales son las estrellas de la especulación? Bueno, nosotros, sobre todo aquí en España, no podemos olvidarnos de la soja. La soja no es esa, es una leguminosa, pero no es esa leguminosa que nos podemos encontrar como complemento en una leche o en algún producto de estos de última categoría, sino que se ha convertido en el grano estrella para alimentar a toda la ganadería intensiva de la península. Y esa soja viene en su totalidad de Sudamérica. En la medida que nosotros engordamos cerdos, vacas, gallinas con soja, que además es transgénica, estamos generando pobreza en América del Sur, porque están expulsando, los grandes monocultivos de soja, están expulsando a la población campesina que vivía allí de sus tierras, de sus huertos. ¿Y eso en qué periodo de tiempo ha pasado? ¿Quién lo ha implantado? ¿Quién lo ha introducido? Bueno, podemos hablar de que el modelo de la Revolución Verde se empieza a implementar en los años 70, en los 80, pero digamos que a partir de los 90 hay una aceleración con este modelo de animales estabulados, dependientes de la soja, y hay una aceleración con esa conexión que indicábamos al principio de conectar un sector como la alimentación, conectarlo directamente con el sector financiero. Y ahí es donde estamos denunciando los problemas de la especulación. Estábamos hablando de España. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en otros países durante la crisis de Ucrania? Por ejemplo, ¿compraron los países ricos tierras en ese país? Bueno, resulta que Ucrania, y tiene que ver con la crisis actual, posee precisamente las mejores tierras fértiles, seguramente desde el punto de vista de fertilidad, de toda Europa. Y estamos hablando de eso, un objeto preciado, un objeto de valor, la tierra fértil, porque es la que va finalmente a producir alimentos. Y tras esa tierra fértil, en Ucrania hay muchos intereses. La Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio que quería firmar con Ucrania tiene que ver, en parte, para poder obtener mercantilmente los resultados de esa fruta, de esas tierras. Estados Unidos tiene a sus grandes multinacionales instaladas en Ucrania. China compró en enero una extensión de tierras en Ucrania equivalente a toda la extensión de Galicia. Entonces, es importante porque el ejemplo de Ucrania nos dibuja perfectamente la cantidad de intereses estratégicos que hay detrás de la tierra fértil. Curioso.
La tierra para cualquier cultivo. Claro. Y no venía, pero no venía por lo del gas. Bueno, en este caso, además, viene porque, no lo olvidemos, podemos pensar en el petróleo, podemos pensar en el agua, pero la tierra que cultiva y que da de comer es un bien finito. Volvemos a España y volvemos al no vamos a tragar. Según cuenta en su libro, bodegas y almazaras también sufren una persecución. ¿De qué estamos hablando? Bueno, que lo mismo que podemos haber explicado en el caso de Ucrania, lo estamos viendo en sectores como el de la viña o en sectores como el del olivar, donde hay intereses económicos de grandes empresas y en ocasiones de empresas extranjeras que vienen detrás de ese negocio. Y es al final esa desconexión lo que queremos denunciar, una desconexión entre quien realmente está pensando en utilizar la tierra para producir alimentos para su población y quien busca en la tierra una fuente de inversión, de negocios. Bodegas y almazaras. Almazaras también se refiere, en este caso, al aceite. Exactamente, sí, sí. Buscan elementos que... ¿Te parece que está todo repartido ya o no, en el caso del aceite? No, buscan los elementos estratégicos en cada uno de los sectores de la alimentación, donde controlando ese elemento, controlas de alguna manera toda la cadena. Un ejemplo, la alfalfa. Empresas de los Emiratos Árabes están comprando, en el caso de Lérida, en el caso de Huesca, las deshidratadoras de alfalfa, porque es el paso central de esa producción para controlar y poseer y de alguna manera disponer de toda la alfalfa que se está produciendo en Cataluña y en Aragón para exportarla hacia sus países. ¿Y por qué necesitan alfalfa? Bueno, en su caso, porque han vuelto a crear una ganadería desconectada de la tierra. Tienen más animales de los que su tierra, además estamos hablando de los Emiratos Árabes, con unas condiciones climatológicas muy especiales, tienen grandes ganaderías que no pueden alimentar porque no disponen de tierra y necesitan de piensos, de alfalfa, ensilados de otros países. Pero ganadería para, claro, no se le ocurren, no sé, los caballos, ¿no? Pero ¿de qué ganadería estamos hablando? La ganadería de leche más importante del mundo, de mayor extensión, está precisamente en los Emiratos Árabes. Bueno, ¿y qué pasa con nuestros mares? Bueno, lo que deberíamos de revisar, y en este caso nosotros como consumidores y consumidoras, es que también tenemos un consumo excesivo en proteína de pescado. Hay muchas campañas en favor de que es conveniente comer pescado, pero la media española comemos más pescado del que necesitamos. Pero este sobreconsumo tiene que ver también con el agotamiento de nuestros mares. Actualmente, nuestros mares solo abastecen a la población española una tercera parte del año. Cuando dicen nuestros mares, Cantábrico, el Atlántico, todo el litoral. Exactamente. Es decir, 3/4 partes del año, el pescado que se come en España tiene que venir del exterior. Y ahí tenemos casos que no nos podemos olvidar. Comemos atún porque nos lo traemos de Somalia. Comemos merluzas porque nos las traemos de Namibia. Comemos salmón porque vienen de Chile. Comemos panga porque viene de Vietnam. Y en esos países estamos impidiendo, estamos vulnerando su propia soberanía alimentaria. ¿Y eso es la burbuja alimentaria? ¿Ese es el concepto? Bueno, cuando nos referimos a burbuja alimentaria, nos referimos a esa burbuja especulativa que además nos hemos de preocupar, porque el Estado español depende en su totalidad de un 60% de alimentos que vienen del exterior, que tenemos que comprar en los mercados internacionales. Por lo tanto, somos muy frágiles y cualquier burbuja alimentaria, cualquier subida especulativa del precio de los alimentos puede llevar, y no quiero parecer pitoniso, pero pueden derivar en problemas de abastecimiento, porque un país en crisis va a tener más dificultades para adquirir alimentos en la medida que estos vayan subiendo de precio. Gustavo Duc, vamos a terminar esta entrevista con una frase de Gandhi que dice que lo más revolucionario es plantar un huerto. Efectivamente, y construir así nuestra primera soberanía alimentaria. Que también se cita en el libro, por cierto. Muchísimas gracias. A vosotras.